Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, vamos a ver cómo le fue a Wall Street durante la jornada que, como vemos, el Dow Jones, uno de sus índices que lo componen, retrocede más de 400 puntos, ubicándose en 1,07% en 46.091 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también finaliza la jornada en negativo, 0,83% retrocede, es decir, levemente 50 puntos, ubicándose en 6.617. Mientras que el Nasdaq también en línea, pues con esos índices anteriores, finaliza la jornada también en negativo, en más del 1%, 1,06% específicamente, es decir, más de 240 puntos al cierre de esta jornada. Les cuento que las acciones en Estados Unidos cayeron nuevamente durante la jornada, presionados por la continuidad del descenso en los títulos tecnológicos y por la brusca caída temporal del Bitcoin por debajo de los $90.000. Los indicadores principales extendieron las pérdidas en medio de crecientes dudas sobre las valoraciones asociadas a la inteligencia artificial. El Dow Jones, como vimos, retrocedió más de 300 puntos, el Standard & Poor's 500 cedió levemente 0,4%, enrutándose a su cuarta sesión consecutiva a la baja, y el Nasdaq también se debilitó, afectado por el desempeño negativo de empresas de gran capitalización. Durante los puntos más débiles de la jornada, los tres índices experimentaron caídas superiores al 1,5%. El comportamiento de las tecnológicas continuó pesando sobre el mercado, encabezado por un retroceso de Nvidia, Amazon y Microsoft. Los inversores siguen de cerca el contexto previo a los resultados trimestrales de Nvidia, en un momento en que persisten las dudas sobre la sostenibilidad del impulso del sector ligado a la inteligencia artificial. Analistas como Sam Stowell de CFRA señalaron que el mercado podría registrar correcciones adicionales si los resultados corporativos o los datos de empleo no logran revertir las preocupaciones actuales. A pesar de una nueva alianza estratégica vinculada a la inteligencia artificial entre Anthropic, Microsoft y Nvidia, el anuncio no consiguió impulsar a los títulos del sector. Fuera de la tecnología, el Bitcoin brevemente perdió el umbral de los $90.000, lo que sumó incertidumbre sobre el apetito por el riesgo en los mercados. Al mismo tiempo, empresas del sector consumo como Home Depot también contribuyeron a las pérdidas tras presentar resultados por debajo de lo esperado y recortar sus proyecciones para el año. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la jornada de hoy sus índices finalizaron en terreno positivo. Colir 0,4% y el MSCI Colcap 0,01%, ubicándose en 2.071 puntos, y el Colir por encima de los 1.364 puntos específicamente. Respecto a las acciones que influenciaron el comportamiento de la bolsa durante la jornada, el primer título en avanzar fue Cementos Argos en 8,79% de la acción preferencial, Grupo Éxito 4,64%, Grupo Argos de la acción preferencial 2,90% y Enca aumentó 2,56%, seguido de Mineros, que tuvo un avance del 2,34%. Respecto a las acciones con menor desempeño, el primer título fue Grupo Aval de la acción preferencial en 2,91%, con Concreto en 1,94%, Celsia retrocedió 1,82%, Grupo Sura de la acción preferencial bajó 1,64% y Cibest retrocedió 1,59%. En noticias del mercado colombiano les cuento que Canacol informó que la negociación de sus acciones quedó suspendida tanto en Canadá como en Colombia luego de su solicitud de protección frente a acreedores bajo el CCAA. La compañía explicó que fue notificada de la medida en la Bolsa de Toronto tras la decisión del organismo regulador CIRO. Esta suspensión afecta a títulos listados en el símbolo CNE
y se produce como parte del proceso legal de la empresa que inició en Alberta para negociar sus obligaciones. De manera paralela, la Bolsa de Valores de Colombia suspendió la negociación de las acciones de Canacol que operan bajo el código CNS, aplicando lo establecido en su reglamento general y tras la pausa en la Bolsa de Toronto. La empresa señaló que continuará entregando información cuando sea necesario, de acuerdo con la normativa del mercado de valores y los requisitos de las bolsas donde cotizan. Esta situación deja en pausa a los inversionistas a la espera de actualizaciones sobre el proceso en curso. Y en otras noticias, el crecimiento de la economía en Colombia en el tercer trimestre llegó a 3,69% en su serie original, por encima de las estimaciones del IVA, entre el 3% y el 3,4%. El Banco de la República había calculado un crecimiento del 3,4% ajustado por efecto estacional y calendario, y el dato final coincidió con la cifra. En lo que va del año, el PIB avanza 2,8% frente al mismo periodo del 2024, superando la meta del gobierno, que es de 2,6%. Las cifras fueron presentadas por el DANE, que también reportó una variación trimestral del 1,2%. Los sectores que más pesaron en el resultado anual fueron administración pública, educación y salud, con un crecimiento del 8%, seguidos por comercio, transporte y alojamiento, que subieron 5,6%, y las manufacturas, que aumentaron 4,1%. Para el acumulado del año, el comercio y el transporte aportaron un 1% porcentual, mientras que los servicios públicos y la salud sumaron 0,7 puntos. Agricultura y pesca crecieron 4,1% y contribuyeron al 0,4 puntos. En la variación trimestral, los mejores desempeños fueron administración pública, actividades financieras y manufacturas, que registraron alzas entre el 1,5% y el 3,4%. De otro lado, la Bolsa de Valores de Colombia inició la negociación de los nuevos futuros T35 y T58, construidos a partir de las emisiones más recientes del gobierno. Estos instrumentos permiten cubrir riesgos asociados a movimientos en la curva de test y se suman al portafolio que ya opera en el mercado de derivados. Según las cifras del sector, los futuros del test han movido más de 59 billones de pesos en lo corrido del año, con referencias como T28, T33 y T27, que representan cerca del 60% del volumen total. La Bolsa de Valores de Colombia explicó que la idea es actualizar los instrumentos a medida que el gobierno emite nuevos test. Los futuros T35 y T58 están disponibles desde el 14 de noviembre y están pensados para facilitar estrategias de cobertura y administración del riesgo en tasas de interés. Hoy los derivados de tasa de interés ya representan cerca del 26% del volumen del mercado estandarizado, con operaciones diarias de alrededor 300.000 millones de pesos. Expertos del sector señalaron que estos futuros fortalecen el manejo de portafolios, reducen el riesgo de contraparte gracias a la compensación centralizada y permiten operar en más puntos de la curva. Con su llegada se espera mayor liquidez y más opciones para quienes participan en el mercado. Siguiendo entonces las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Chile, que finaliza con una variación negativa del 0,96% en un valor de 9.809 puntos. Les cuento que la bolsa de Santiago bajó este martes luego de los máximos del día anterior y se movió en línea con los mercados globales, que recordemos, pues el Standard & Poor's retrocedió más del 1% hasta los 9.809 puntos, mientras que acciones como Ripley, Falabella y Entel retrocedieron parte de lo generado el lunes. El mercado venía de un impulso postelectoral, pero esa tendencia se frenó en medio de un ambiente externo de mayor cautela. Según analistas, la baja no responde a factores locales, sino a señales internacionales que llevaron a los inversores a tomar menos riesgos. El ajuste en las variaciones de empresas ligadas a la inteligencia artificial, las dudas sobre el desempeño económico de Estados Unidos y la debilidad en Asia impulsaron ventas en bolsas emergentes, entre ellas la chilena. Los analistas de STB Latam, como Emanuel Santos, explicó que este escenario genera una reducción de exposición a renta variable.
Así las cosas, veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento dentro de la Bolsa de Valores de la Bolsa de Comercio de Chile, y así las cosas, pues veamos entonces en línea con ese resultado cuáles son las acciones con menor desempeño durante la jornada. Y el primer título en bajar es Ripley, 6,06%, seguido de Falabella, que disminuyó 5,10%, seguido de Entel, que baja 3%, Salfacor perdió 2,56% y Viña y Concha y Tora cedió 2,42%. Por su parte, acciones como por ejemplo Banco de Crédito de Inversión, Latam, Aguas Andinas de la serie A y Aguas Andinas de la serie B, pues retrocedieron durante la jornada, aumentaron durante la jornada, fueron las únicas con comportamiento positivo, siendo Banco de Crédito de Inversiones el título con mayor desempeño de 1,19%. En noticias del mercado chileno les cuento que Banco Falabella informó utilidades por 146.000 millones a septiembre, con un aumento interanual del 32,4% impulsado por mayor uso de tarjetas y su estrategia omnicanal. El Banco Ripley también mostró avances con ganancias de 31.116 millones y un incremento del 24,4% respaldado por una cartera de colocaciones más amplia y un manejo de riesgo más eficiente. En otro extremo, Cencosud, Scotiabank, cerró el periodo con pérdidas por 51.096 millones de pesos chilenos ligadas a la implementación del nuevo estándar de provisiones en vigor desde enero. En el negocio de tarjetas de crédito, CMR del Banco Falabella se mantuvo de primeras con más de 3 millones de plásticos a agosto, lo que representa el 27,5% del mercado. Le siguieron Cencosud, Scotiabank con más de 1 millón de tarjetas, Banco Ripley con 986 y en débito el Banco Ripley registró 673.000 tarjetas, una cifra menor que la del año anterior, mientras que la tarjeta de Banco de Crédito de Inversiones junto al líder llegó a 547.599 plásticos, superando el registro del 2024. Estas cifras muestran el movimiento del negocio en un año de resultados diferenciados entre las entidades. De otro lado, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile sancionó a exdirectores y exgerentes de Sartor AGF tras un proceso iniciado en abril del 2025. Las cifras superan multas de 360.000 unidades de fomento, equivalente a más de 15 millones de dólares, y se suma a una inhabilidad de 5 años para ejercer cargos en entidades reguladas. Entre los sancionados figuran varios exdirectivos con multas individuales de distinta magnitud. La comisión también revocó la autorización de existencia de la AGF. El organismo explicó que las operaciones realizadas por Sartor incluyeron uso de recursos de los fondos para invertir en empresas relacionadas sin cumplir la normativa, lo que llevó a que el capital se destinara a sociedades que no contaban con condiciones adecuadas ni garantías suficientes. La investigación también acreditó que varios exdirectivos integraron datos incorrectos en los estados financieros de los fondos Sartor Leasing y Sartor Táctico entre el 2023 y 2024. Los reportes omitieron riesgos asociados a operaciones con las sociedades Danke, E-Capital y E-Capital Leasing, incluyendo reprogramaciones y deterioros que no fueron informados. Según la comisión, esto limitó su capacidad de fiscalización al no contar con información completa y oportuna. Ante la magnitud del caso, pues la autoridad decidió enviar los antecedentes al Ministerio Público para que determine si existe responsabilidad penal. Y ya para finalizar vamos a darle paso a Lima, que sus índices también finalizan en negativo. Colombia positivo, Chile negativo y Perú también se suma pues a la lista de los índices que registran jornada negativa al cierre de esta jornada. Como podemos ver, el índice general finalizó la jornada en una caída del 0,67% y el CAPEC también, o el SELEC, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro del mercado, finalizó con una variación negativa del 0,15%, ubicándose en 960 puntos, y el general en 37.217. Respecto a las acciones con menor desempeño durante la jornada, el primer título en caer es Alta Copper Corp,
que descendió 4,92%, seguido de Casa Grande Sociedad Anónima Abierta, que bajó 4,74%, Southern Copper Corporation descendió 2,22%, Corporación Aceros Arequipa disminuyó 2,97% y PPX Mining Corp también mostró un retroceso durante la jornada de 2,70%. Por su parte, empresas como por ejemplo Siderúrgica del Perú, Nexa Resources Atacocha, Panoro Minerals, Intercorp y Alicorp finalizaron la jornada en positivo, siendo la empresa siderúrgica del Perú con el mayor desempeño durante la jornada de 4,12%. Veamos entonces también cómo se comportó Alicorp después del anuncio que ya les voy a dar a continuación, que finalizó la jornada en 1,18%, una variación positiva. Les cuento que esta empresa firmó un acuerdo para comprar el 70% de Inca Crops y Procesadora Tropical con la idea de entrar al negocio de snacks. El cierre de la operación depende de condiciones del contrato y de autorizaciones de las autoridades, como ocurre en este tipo de compras. Inca y Crops y Procesadora Tropical manejan una cadena de abastecimiento que incluye trabajo directo con productores agrícolas y marcas que se venden en más de 25 países. Alicorp recordó que sigue una ruta de expansión basada en compras recientes en la región. En octubre anunció la incorporación de la jabonera Wilson, Disanú y Sanus, empresa de hogar y cuidado personal. Inca Crops, por su parte, tiene más de 25 años en el mercado y marcas como Inca Chips e Inca Corn tienen presencia en Estados Unidos, Ecuador y Chile. La Procesadora Tropical es la firma que suministra las materias primas y sostiene la cadena productiva junto a Inca Crops, y Alicorp indicó que definirá los pasos siguientes cuando se cumplan las condiciones para el cierre. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad, pero no me voy sin antes dejarles con este análisis económico de Upside. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 17 de noviembre de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en el Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por supuesto por el mercado local, en el cual lo más relevante a comentar es el resultado de las elecciones parlamentarias y presidenciales que tuvimos ayer en nuestro país. Por supuesto, evaluando y comentando estas elecciones, haciendo un análisis desde el punto de vista de estrategias de inversión. Primero que todo, respecto a la elección presidencial, Janet Jara, la candidata oficialista, pasa a segunda vuelta con 26,75% de los votos, 3.446.000 aproximadamente. Y José Antonio Kast en segundo lugar con 3.086.000 votos, con el 23,96% del total de los votos válidamente emitidos. Con algunas sorpresas, dado que José Antonio Kast marca un par de puntos por sobre lo que mencionaban las encuestas y por ende lo que tenía descontado el mercado, y Janet Jara logra básicamente el piso que su comando había mencionado en el 28%. Eso claramente fortalece una elección probable de José Antonio Kast en la segunda vuelta, en línea con lo que mostraban las encuestas hasta antes de la primera vuelta, lo cual por supuesto es un factor alcista y lo ha sido así para el mercado local durante 2025. Por otro lado, una variable que suma incertidumbre al análisis es la sorpresiva votación de Franco Parisi, en tercer lugar con 2.550.000 votos aproximadamente, equivalente a un 19,8%. Si bien las probabilidades, y así lo demostró el mercado hoy, están altamente a favor del candidato de oposición, José Antonio Kast, por supuesto es importante seguir el monitoreo de los activos y seguir de cerca el debate y las campañas de segunda vuelta. Respecto a algunos puntos relevantes de la elección parlamentaria, el PC y el Frente Amplio, parte del oficialismo, retroceden en la Cámara y avanzan en presencia en el Senado, y republicanos, partido José Antonio Kast, duplican sus diputados y se transforman en la colectividad más grande de la Cámara. En conclusión, el mercado observa una menor incertidumbre tras las elecciones. Sigue siendo lo más probable que José Antonio Kast gane la segunda vuelta y que finalmente sea un gobierno con una base parlamentaria bastante sólida. Por supuesto, como dijimos, estaremos atentos a lo que ocurre en las campañas y en instancias de debate hasta el 14 de diciembre, día en el cual se efectuará la segunda vuelta presidencial. En otras noticias, hoy el Banco Central publica una nueva edición de la encuesta de operadores financieros, post reunión de política monetaria de octubre de 2025, que arroja las siguientes conclusiones. Expectativa inflacionaria a 12 meses en adelante se encuentra en el 3,1% y a 24 meses en el 3%, lo cual permite que el Banco Central pueda seguir recortando la tasa de política monetaria, factor alcista para bonos y acciones locales, al igual que el
muy probable el resultado de la segunda vuelta, que por supuesto mostraría un cambio de ciclo político a una coalición gobernante con políticas pro inversión y pro crecimiento que por supuesto al mercado le dan, y eso impulsa tanto el funcionamiento de la economía como el valor de acciones y bonos. En cuanto a expectativa de tasa de política monetaria, la encuesta de operadores financieros sigue mostrando dos recortes, uno en el mes de diciembre para terminar con la tasa de política monetaria en el 4.5% y luego otro en el mes de junio para que la tasa se ubique en el 4.25%. Es importante destacar que existe un consenso en el mercado en que la tasa neutral está entre el 4 y el 3.5%, por ende, eventualmente luego de eso, si es que no tenemos un repunte claro en la economía y tampoco alza en la inflación, probablemente podríamos seguir el ciclo de recorte de tasa de política monetaria en el mediano largo plazo. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, recordemos se termina el cierre del gobierno, por ende irá a poco volviendo a la normalidad la publicación de datos macroeconómicos. Durante esta semana el día más relevante son dos: el miércoles con la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, y el día jueves tendremos ingresos medios por hora del mes de septiembre, peticiones semanales por subsidio de desempleo, nóminas no agrícolas, índice también del mes de septiembre, índice manufacturero de la FED de Filadelfia, tasa de desempleo del mes de septiembre y ventas de vivienda de segunda mano. El día viernes se dará a conocer el índice de gerentes de compra, el sector manufacturero y el sector de servicios. Respecto al calendario de entrega de resultados, esta será una semana importante, dado que Nvidia, la compañía de mayor capitalización bursátil hoy en día en el mundo, entregará sus resultados el día miércoles luego del cierre del mercado. Al otro día, antes de la apertura del mercado, entregará sus resultados Walmart. Vamos entonces con la revisión de los mercados, con una muy buena respuesta de los activos locales frente al resultado de esta primera vuelta de la elección presidencial y la elección parlamentaria. Dólar peso, que cerró la semana pasada en 927, tuvo una apertura hoy en 913, una 14 pesos a favor del peso chileno, tocó mínimos durante el día en 910, pero el peso chileno fue perdiendo fuerza durante el día y cerró de todas maneras por debajo del precio de cierre el día viernes en 923. Tendremos que ver cuál es el comportamiento del dólar durante los próximos días. El IPSA tuvo hoy una buena jornada, subiendo un 3.14%, cerrando por sobre los 9.904 puntos, en búsqueda de los 10.000 puntos, confirmando que el mercado en general recibe bien el resultado de las elecciones, ya completa durante el último año, desde el 18 de noviembre de 2024 a la fecha, un alza del 51.39%. Hoy revisamos fondos recomendados por Upside Capital, de Itaú, administradora general de fondos, y de Principal, administradora general de fondos. Retorno al día 14 de noviembre en fondos de Itaú, fondo para acciones locales, Itaú Tobesca Chile Equity, fondo espejo Tobesca Chile Equity, un fondo con un excelente track record frente al índice. Mantiene un retorno durante los últimos 12 meses correspondiente al 45.7%, bastante en línea con el retorno del índice. Por parte de Principal AGF, fondo capitales y acciones chilenas, recomendado por Upside Capital, de esa casa de fondos e inversiones, avanza durante el año un 36.88%. Dadas las conclusiones de la encuesta de operadores financieros, probablemente la tasa de política monetaria se mantenga descendiendo en lo que resta de 2025 y 2026, por ende seguirán cayendo los retornos de depósito a plazo, y el hecho de que las tasas caigan será otro factor alcista para la renta fija local, que forma parte de nuestra recomendación de inversión. De parte de Itaú, administradora general de fondos, fondo Itaú Dinámico, mantiene un retorno del 0.11% en lo que va de noviembre, con un avance en el año del 4.91%. Por parte de Principal AGF, tres fondos recomendados: deuda mediano plazo UF avanza un 5.51% durante 2025, progresión de deuda a largo plazo avanza un 6.22% y deuda flexible avanza un 6.06%. Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión. Eso sí, hemos tenido algunas correcciones en los principales índices bursátiles en Estados Unidos, dado que ante la ausencia de cifras macroeconómicas publicadas, el mercado está descontando que la Reserva Federal no moverá la tasa de política monetaria en diciembre, y antes eventualmente esperaba que lo hiciera. Por ende, atrasar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria es un factor que podría hacer en el corto plazo corregir el comportamiento de los principales índices bursátiles, aunque en el mediano o largo plazo los factores alcistas se mantienen vigentes. Para acceder a mercados extranjeros con diversificación adecuada, desde Itaú, administradora general de fondos, en plataforma local de fondos mutuos, fondo Top USA con un avance del 11.84% durante los últimos 6 meses, y carteras balanceadas, gestionado acciones y gestionado agresivo, con avances del 8.92% y 9.54% en los últimos 6 meses respectivamente. Por parte de Principal, carteras balanceadas, gestión activa muy agresiva y gestión activa arriesgado, con avances durante el año del 10.5% y 11.5%, y el fondo USA Equity con avances durante los últimos 6 meses del 11.02%. Revisamos por último el comportamiento de las principales plazas bursátiles en este primer día de la semana. En Europa, DAX alemán cayó un 1.2%,
0,2% y Eurostock 600 no registró cambios. Y como les decía, tuvimos caídas en el mercado norteamericano. Dow Jones cayó un 1,4%, S&P 500 un 1,3% y Nasdaq un 1,33%. Caídas que eventualmente se mantendrán hasta que vuelvan a aparecer cifras macroeconómicas que eventualmente empujen a la Reserva Federal a continuar con el ciclo de recorte de tasa de política monetaria lo más pronto posible. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos el día jueves. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.